La respuesta debería ser una respuesta basada en hechos y en evidencias. Y como una moneda de dos caras, una cara los hechos y las evidencias de los delitos y faltas cometidas y de la pésima gestión por esta razón en perjuicio de los peruanos. Y el otro lado, la otra cara de la moneda, deben ser los principios del derecho internacional. Dicho de una manera rotunda y clara. Ese es el punto uno, que no se ha dicho así, se ha dicho en un lenguaje edulcorado que le llaman diplomático. Y eso no dice bien de un país que tiene una tradición histórica importante, que incluso decimos que se extiende hasta antes del Tahuantinsuyo. Entonces se ha contestado como si fuera un país improvisado. Segundo tema, no es solamente la respuesta para esos gobiernos, sus presidentes, cancilleres y estados, sino que es también una respuesta que tiene sentido y que se necesita para el frente interno dentro del país. Porque si dentro del país los peruanos nos damos cuenta que las declaraciones de la Cancillería son tibias, edulcoradas o excesivamente diplomáticas, que prácticamente dicen poco o no dicen nada, o dicen muy poco, ¿qué estamos pensando? Que el gobierno no tiene fuerza, que el gobierno no puede ser sujeto de confianza popular porque no tiene la energía para encarar esas situaciones en el exterior que son condicionantes del frente interno, porque hay actores externos de estados, agentes de inteligencia, diplomáticos, comerciantes, intelectuales del exterior que tienen incidencia dentro del país. En tercer lugar, el mundo internacional no son solamente los estados, es también el ALBA, el Grupo de México, de Puebla, los BRICS, los otros estados como Ecuador, como Brasil, como Panamá, como otros países de América Central, como los Estados Unidos y Canadá, estados del continente americano y el Caribe, que intervienen en la OEA, a la cual llamó Pedro en un contubernio con el secretario general de la OEA y con otros estados, llamó en su ayuda. ¿Nos hemos olvidado de eso? Ese es otro elemento. Entonces, esa comunicación de la Cancillería debe ser también muy clara y firme, considerando los otros estados de interés, la Unión Europea, repito, los BRICS, la Alianza del Pacífico, y otros estados de interés, como por ejemplo la República Popular China. Un paréntesis. ¿Alguien cree que la República Popular China va a estar contenta con las inversiones cuantiosas que tiene el Perú, el 30%, el segundo país después de Chile en inversiones, y acá 10.000 millones de dólares solo en una mina, más otra cantidad de inversiones importantes que tiene en Chancay, en hidroeléctricas, en carreteras y en otros sistemas? ¿Alguien cree que ellos van a estar contentos cuando se está destruyendo el país con paros, con la destrucción de áreas vitales, de puntos vitales y de puntos nodales de redes de energía y de comunicación? Yo creo que no. Ellos no avalan eso en ninguna parte. Y por último, hay que ser muy claros en esto, porque ¿qué se puede esperar de una política exterior que, frente a un hecho grave como este, que ha contado con la complicidad del secretario general de la OEA y de otras partes, y de instituciones inclusive del sistema de Naciones Unidas donde trabajan los aliados, que se les llama caviares? A mí no me gusta el término, pero lo estoy usando no despectivamente, sino descriptivamente, porque así se usa, ¿no? No hay otro término para mencionar a funcionarios que han estado en varios gobiernos en el Perú, que son unos un poco liberales, otros un poco socialistas, otros un poco marxistas, y que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en organismos del sistema de Naciones Unidas.
No es casualidad que Naciones Unidas, en la cual hay presencia fuerte chilena de la señora Bachelet, haya insistido y llamado la atención para que el Perú respete los derechos humanos. Mira, aquí lo que yo hubiese dicho o hubiese esperado que se diga, si yo hubiese tenido alguna responsabilidad ahí, lo hubiera dicho. Y como ciudadano, espero que se diga, es que en una actividad pública de televisión transmitida al mundo entero, el señor Castillo y su expresidente del Consejo de Ministros firmaron la aceptación del protocolo que se le sigue por los delitos que se le acusan, donde se le garantizan sus derechos y la libertad de opinión y todo lo demás. Eso ha sido distribuido. Y un Claro, último tema claro. muy importante, Mónica, permíteme, un último tema para que lo pongas en la agenda, porque la política exterior no es solamente con los estados, sino con la opinión pública mundial. Y yo sigo las opiniones que dan la BBC de Londres, la Deutsche Welle, la RAI, los españoles, eh, los venezolanos, los argentinos, los brasileros, y muchos de estos centros de opinión pública mundial tienen corresponsales que están repitiendo el mensaje de Castillo o un mensaje parecido. Bueno, ahí también tiene que aclararse. ¿Lo ha hecho el gobierno? No lo ha hecho. Esa es mi reflexión que toca política exterior, política internacional, organismos estatales, organismos no gubernamentales y redes de prensa que son muy importantes. Para mí es un hecho muy grave. Simplemente voy a utilizar una expresión latina, castiza, se están zurrando en el Perú. Así de simple. Ningún respeto por un país hermano, ningún respeto. Y eso es inaceptable. Eso es tratarnos, como se dice, de una manera insultante para otros estados, es tratarnos como república bananera, así de simple. Y además desconocer hechos evidentes, es como que no les importa nada los hechos, las evidencias, para hacer declaraciones que están en su agenda política interna. Hay periodistas internacionales y analistas internacionales que me han dicho y me han escrito en los siguientes términos. Andrés Manuel López Obrador no le ha hablado tanto al Perú, sino a su población, a sus votantes, para ser el hombre fuerte y prepararse para las elecciones y la renovación electoral que se viene. Sin olvidar que ya en el estado de Sinaloa, donde están los cárteles y todo eso, ¿recuerdan, no? El cártel de Sinaloa no ganó las elecciones y por lo tanto no podían hacer modificaciones que requieren una votación calificada, ¿no? Y no pueden hacerla porque no han tenido ese resultado. En otras palabras, se ha dirigido más al público interno que al público internacional. Y al hacerlo es todavía más grave porque es tratarnos como si fuéramos un juguete, un pretexto. Y eso es faltar a la dignidad de la República. Las autoridades debieron ser en este tema sumamente claros, porque por último, ¿qué perdemos siendo claros con Colombia? ¿Algo? ¿Perdemos algo? ¿Qué perdemos siendo claros con México? ¿Algo? No. Nuestra balanza comercial y nuestras relaciones económicas y políticas, las relaciones económicas no se van a ver afectadas. Y las relaciones políticas, sí, pero luego eso pasa porque somos vecinos, tenemos una enorme frontera y por ahí hay que ponerse de acuerdo. Y finalmente, ¿el Brasil ha dicho algo? ¿Chile ha dicho algo? ¿Ustedes piensan que los chilenos se dejarían tratar como estos peruanos se han dejado tratar por estos organismos internacionales y estos gobernantes de otros estados? No se habrían dejado tratar así. No se habrían dejado tratar así. Y acá sí, acá sí. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado más asuntos ideológicos partidarios de este bloque senderista, más alguna otra gente que no lo es y otros ilegales que han estado gobernando con Castillo, por encima de las necesidades de respeto, dignidad
y de efectividad en el manejo de la política pública del Perú. Frente a este tipo de cosas, países de menor estatura y tradición que el Perú, no digo dignidad, porque todos somos iguales en dignidad, pero de menor estatura internacional, habrían llamado a los embajadores a pedirles explicaciones. Y si no le daban buenas explicaciones, los hubieran mandado a su casa. Esa sería una respuesta de un país que se respeta a sí mismo y que hace respetar ante el exterior. Porque mientras tanto, aquí todo se está haciendo para bien o para buen resultado o mal resultado, eso ya es la política, pero todo se está llevando dentro de los canales constitucionales. Me gusten o no me gusten, hasta hoy eso está así. Forman parte del Grupo de Puebla, que se inicia como Grupo de Sao Paulo. Así de simple. Entonces, ahí está Argentina, que en eso tiene su propio juego. Por un lado, por ejemplo, mira cómo es cuando un país hace lo que le parece a su dirección, a su autoridad. Argentina toma distancia de Estados Unidos, hace críticas, pero acaba de decidir no comprarle aviones a reacción a la China. Vamos a ver a quién les compra, porque los otros que producen aviones a reacción son los rusos y la OTAN. Si no le compra a China, tampoco le compra a Rusia, es muy probable. Pero ese es un ejemplo concreto. Y sabemos que hay sectores en Argentina que han visto, siempre se han sentido aliados y representados por Castillo y por Vladimir Cerrón, y por el actual presidente también se han sentido representados en Argentina, en Bolivia, por supuesto. ¿Acaso olvidamos que Evo Morales tuvo una actividad política partidaria en el Cusco que no debió ser permitida porque está prohibida por la Constitución? ¿Acaso otro país pequeño permitiría que el partido X del Perú tenga una actividad político partidaria y trate de organizar de manera pública alianzas con pequeños sectores de ese otro país? No lo permitirían. Aquí se ha permitido con Castillo y con los representantes tanto de Interior como de la Cancillería durante el periodo de Castillo. Eso no se puede permitir. Ahora, que lo haga el actual presidenta, no lo sé, porque ahorita la prioridad real es el orden interno y evitar que se siga violando los derechos humanos por parte de los violentistas y los incendiarios que están impidiendo que la gente coma, que la gente trabaje, que la gente tenga libertad personal, que tenga seguridad personal y que además están destruyendo bienes públicos y bienes privados y atacando a la prensa. Bueno, ¿qué cosa es eso? Eso es un atentado a los derechos humanos, pero aquí nadie dice, todos se callan la boca y buscan muertos para victimizarse como se ha victimizado internacionalmente e internamente Castillo. Eso es así, eso es una evidencia, pero tampoco es nuevo, estimada Mónica. Eso es una táctica muy conocida desde los años 40 y 50 por ese tipo de movimientos y ese tipo de personas que las han utilizado en el Perú, las han utilizado en el extranjero. Esa victimización es parte de la propaganda política. Eso se llama, en análisis político, se llama propaganda negra. Y se usa las 4 reglas de la propaganda política. Enemigo único, la presidenta y el bloque de la derecha corrupta. Hay solamente una corrupción, no hay 2 ni varias corrupciones. Una, reiteración, lo repiten hasta durmiendo. Orquestación, se juntan varias cosas y así con el resto de las reglas de la propaganda política que se estudia en periodismo, en ciencia política y en otras disciplinas en relaciones internacionales. Ahí está el viejo libro de Jean-Marie Domenach que se llama La propaganda política y otros más. Entonces, no hay nada nuevo en esto, pero como tenemos una ciudadanía que
ha sido golpeada y un factor de deseducación durante 30 años que no se enseña educación cívica, economía política, ética, ni siquiera bien el español, ¿no? Y se hacen discursos como si la mayoría de los peruanos fuéramos indígenas. La mayoría de los peruanos no somos indígenas, son mestizos, somos mestizos de distintos mestizajes. Eso es un hecho que, por ejemplo, los mexicanos no tienen ese planteamiento, a pesar que México tiene una población indígena enorme, pero tiene un mestizaje gigantesco. Colombia es otro país mestizo, Chile es un país mestizo, Brasil es un país mestizo, Argentina, aunque no les guste a algunos que se sienten europeos porque han descendido de los barcos, es un país mestizo también, Uruguay también lo es. No ha sido para distraer, ha sido para atacar, para impedir la posibilidad de entrar a un cauce democrático con polarizaciones. Por supuesto, la democracia es para resolver polarizaciones. Dentro de la ley, por supuesto que hay que usar la ley, ¿no? Y hay que aplicarla en toda su magnitud, con todas las precauciones, como repito, en público la televisión peruana e internacional, cosa que no han repetido los corresponsales extranjeros y los canales internacionales de la televisión Deutsche Welle y otros. Ellos han firmado el acta con la fiscal y otras autoridades, aceptando que van presos, aceptando que tienen su legítima defensa, aceptando que se siguen todos los procedimientos, pero nada de eso se ha dicho.